esto de las economías subsidiadas en un mundo, en Europa, con las consecuencias para las distintas regiones económicas, además de geopolíticas, de la guerra en Rusia y Ucrania, de Rusia a Ucrania. Antes quiero recordarles que en Vía Confort, más que un sale o una big sale, tienen un sale. Un dale que sale, porque lo que quieras para tu hogar sale en Vía Confort. Podés llevarte esta cocina de llames a un precio increíble. 12 cuotas de $13. Dale que sale, solo en Vía Confort. 2507-3883. Y le damos la bienvenida entonces para profundizar en estos temas al secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, al ADI, Sergio Abreu. Un placer. Un placer estar hoy. No, por favor. Y con Victoria en especial, que hace años que nos conocemos. Bueno, lo hemos estado leyendo últimamente, hablando sobre, bueno, institucionalidad, democracia, el nuevo orden y la nueva geopolítica a partir de este episodio. Nos gustaría, porque si no se nos va a hacer muy inabarcable, traer todos estos conceptos a lo que puede ser el impacto concreto en nuestro país, ¿no? Pongo el énfasis en lo económico, bueno, porque ahora está todo el tema de los agronegocios, de un mundo que venía creciendo y cómo va a quedar en este nuevo contexto. ¿Qué pasa con las alianzas que hasta hace muy poquito suponían un horizonte nuevo para el Uruguay, ya sea con China, con la Unión Europea? ¿Dónde queda todo eso? ¿Qué tanto viene a trastocar, además de lo que es la miseria y la tristeza en muertes, en destrucción, esta guerra? Bueno, Victoria, la verdad es que la guerra, la primera víctima que tiene es la verdad. Y la segunda víctima que tiene es que hay una relación directa entre guerra e inflación. Está comprobado desde el punto de vista de la economía que la inflación es el efecto directo de una guerra de esta naturaleza. Pero además de esto, una inflación que ya venía globalmente por la pandemia, ¿no? Pero ahora se va a multiplicar enormemente por el aumento de los precios, el aumento del petróleo, el aumento de los combustibles, el aumento de los insumos. Todo esto va a terminar sobre las cadenas productivas costos muy importantes. La primera víctima es la verdad. ¿Qué verdad se murió? Y en la verdad es que todo en el mundo de la semiótica y de la información y desinformación, cualquiera que habla respecto de la guerra en términos bélicos, siempre está diciendo algo que tiene preparado y no está diciendo realmente cuál es la verdad. Por ejemplo, hablar de desnazificar esto, son todos temas ya preparados, no son cosas nuevas. Entonces uno no termina en estos temas bélicos y de relacionamiento a quién creerle. Y lo importante es no creerle a nadie, o por lo menos seleccionar los efectos. ¿Cuáles son los efectos para nuestros países? La seguridad alimentaria y la seguridad energética. Para Europa en particular, porque Europa depende casi el 40% del gas ruso y de las cadenas vinculadas precisamente a la energía, y porque además nosotros, en el caso de nuestra región, dependemos, el Brasil, el 30 o más del 30% de los fertilizantes rusos, como también dependen muchos de los demás países, de manera que cuando el fertilizante se corta o no se puede exportar, tenemos la dificultad de que va a tener efectos sobre la productividad de las cadenas y la competitividad en función de los costos que se van ajustando. Pero también ahí, lo que sí es cierto, es que la verdad sí resplandece de otro punto de vista. A ver. Hoy, España logró que la Unión Europea flexibilizara la importación de maíz de Argentina y de Brasil, levantándole las barreras que tenían fitosanitarias ¿Por qué? Simplemente porque en general estas barreras son más restricciones no arancelarias o de política comercial que la verdad realmente que está detrás de este mundo proteccionista y en particular del mundo europeo. Entonces hoy la Argentina puede abastecer. España dice ayer, nosotros tenemos comida para 60 días. Comida para lo que llaman el pienso, que le llaman ellos, que es la ración. Y si no, vamos a tener que empezar a hacer sacrificios colectivos de nuestros animales. ¿Por qué? Porque dependían del maíz y de las cereales, vamos a decir, de las exportaciones de Ucrania. Entonces, ¿qué le dice Europa? Le voy a flexibilizar. Así que pueden exportar, Argentina y Brasil pueden exportar maíz sin atenerse
a las restricciones no arancelarias, fitosanitarias que teníamos nosotros, porque parece que estamos en crisis de seguridad alimentaria. Y esto lo que demuestra es este mundo donde el doble discurso juega desde todo punto de vista, y cuando la necesidad aprieta, la verdad empieza a florecer. Entonces uno dice, pero caramba... Si no eran necesarias las barreras fitosanitarias, exacto, porque pero existían antes. Obviamente, pero lo que sucede es que el estudio que se hace de las barreras fitosanitarias y de las otras vinculadas a los fertilizantes, 10 de las medidas que están aplicadas a la Argentina, 6, no tienen ningún sentido. Pero eso sí, le habilitan ahora para 2 o 3 productos solamente provisorio, dice. Entonces, todo esto... ¿Por qué digo esto? Porque esto va a repercutir sobre todos nosotros. Va a repercutir sobre las exportaciones agroalimentarias del Cono Sur, por decir en general, de toda la que es la cadena. A veces un poco a favor, pero a veces en contra, porque los fertilizantes, por eso estamos en esta idea de la LADI, queremos hacer alternativas. El mercado interno. ¿Y por qué nosotros hablamos tanto de integración y nos emocionamos con las alfombras rojas, nuestros héroes, y comerciamos solo el 11% entre los 13 países de la LADI? ¿Por qué? 11. Bueno, ¿esa no es una de las verdades que también afloran ahora? Es lo que estoy tratando de decir. ¿Cuánto comercia Europa? Más de 50. Sí, exacto. ¿Cuánto comercia Asia? Más de 50. Y nosotros el 11 registrado. ¿Y por qué el 11? Y porque en realidad el discurso de la integración es un discurso un tanto dual, para decirlo de forma diplomática. Pero en realidad una integración en estos casos puede sustituir rápidamente algunos aspectos. Puede ser la urea boliviana, alguna urea de otros países que pueden... Pero nosotros estamos en otra visión cuando aquí, yo no sé si lo dijo Adam Smith o Carlos Marx, pero donde no hay inversión, no hay comercio. Y donde no hay comercio, no hay empleo. Y donde no hay empleo, no hay paz social. Y entonces, ¿cuánto se perdió de la pandemia? En las pymes de la región, 35 millones de puestos de trabajo, 35 millones. El tejido social de las pymes de toda América Latina, que son el 93 o el 94% del Producto Bruto. Y la respuesta, todo el mundo está en la COVID, y el mercado interno, y la integración, y nuestro relacionamiento interno, digo en el sentido de reflexión. Tenemos todo para hacer en términos de comercio y no tenemos la voluntad a veces política o la realidad que nos está pegando en la puerta. Ahí me hace acordar más a lo que dijo Smith, lo de la mano. ¿A lo que dijo? La mano. Pero esta es visible, la mano esta es visible, no la invisible de Smith. Pero acá es visible porque uno dice, bueno, ¿y cuál es el comercio que tiene? ¿Quién es el principal socio de Rusia? China. De Rusia. Carbón, petróleo, gas y obviamente algo de agricultura ahora que está dentro de lo que es Ucrania, que es un tema aparte de la historia de Ucrania y todo lo demás, que sufrió más que el Odonor, no sé si ustedes han escuchado, bueno, la hambruna que les provocó a Stalin por razones simplemente de él, le llevó a 6, 7 millones de muertos, para empezar en el tema. No lo digo por razones ideológicas, digo porque en realidad siempre existe, los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos, son para todos. Entonces cuando uno defiende tiene que defender parejo. Y los derechos humanos de hoy están en juego por la violación del derecho internacional, porque no les voy a decir todos los temas, que hay, por ejemplo, Rusia no tiene suscrito el Tratado de Genocidio, entre otras cosas, la parte del derecho internacional, y lo vamos a hablar porque está claro. Pero el tema de las repercusiones económicas van a ir sobre todo a la cadena agropecuaria nuestra. Y cuando le dice, bueno, yo me quejo en algún país, saquemos el Uruguay, subió el combustible, pero ¿cómo no va a subir si el petróleo que estaba a 60 subió a 130? ¿Y de dónde estamos dependiendo? Y estamos dependiendo de insumos que van creando más costos precisamente en la cadena de producción agropecuaria. Entonces, si nosotros tenemos, y así van los mercados, si yo pudiera decirlo hoy, es el momento, yo sé que la utopía por suerte uno se alimenta, es el momento para que esto que ve la Unión Europea sea el motivo para que firmen
el tratado con el Mercosur. Ah, en vez de verlo como alejado, lo Deberían firmarlo. Yo lo veo alejado, pero deberían firmarlo, porque ¿cómo es posible que fuera del Mercosur y todo lo demás, ahora empiezan a levantar las barreras que tenían fitosanitarias, por esto y lo otro? ¿Por qué? Porque tienen una necesidad impuesta por las economías internas. Sí, pero es coyuntural. Entonces, esta globalización, digamos, nos impone, además, hay una cantidad de... Uno puede analizar el tema comercio. Por ejemplo, todos nosotros tenemos a China como nuestro principal socio comercial, sin preferencias, ¿eh? Entra solamente en el mercado. Cuando tiene esta realidad, uno dice, bueno, ¿y cómo nos podemos manejar? Bien, pero a ver, recién planteaba, no sé si lo escuchó Alfredo, cuando usted explica por qué la oportunidad y la necesidad de que Europa finalmente le dé el ok al tratado con el Mercosur. Alfredo decía, bueno, pero esto es coyuntural. La pregunta es, ¿esto va a pasar en algunas semanas o ya deja sentado un nuevo orden mundial, si se quiere? No, hay un nuevo desorden, porque el tema es, acá hay una gran crisis de multilateralismo. Si nosotros somos un país chico, ¿en qué nos vamos a respaldar? Los que son chicos, los países de nuestra región. Nos respaldamos en el derecho. Y acá el derecho parece que no existe. Sí, pero ¿quién hace valer esos derechos en definitiva? Porque bueno, institucionalmente, ¿quién? Lo tenemos que hacer valer todos en general. Lo que pasa es que, como alguien decía una vez, cuando empiezan los grandes intereses, es el festín de leones. Y el festín de leones llega ahora a la Unión Europea y le dice a Rusia, bueno, usted le saco la cláusula de la nación más favorecida en la OMC. Bueno, puede ser que una sanción, pero la cláusula esa es un precedente que puede ocurrir sobre los demás cuando existan intereses muy claros. La seguridad jurídica es la que nos defiende. ¿Cuál es el problema? El señor Trump le dio por comerciar en forma directa con el señor Xi. El aluminio, el acero, y salió del mundo y llevó al comercio administrado. Y después desmanteló el sistema de apelaciones en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Y cuando empieza ese mundo, va a empezar otro, ahora sí que es muy importante, de corto pero de mediano plazo, que cuando se habla de seguridad alimentaria y se habla de seguridad energética, la respuesta directa es el nacionalismo, el proteccionismo y el autoabastecimiento. Y entonces lo que vivimos de la apertura en el sentido de exportamos o importamos, vamos a tener que cada país comienza a tener su ejemplo. El gobierno de los Estados Unidos va a hablar con el señor Maduro. No habló con el otro presidente. Y entonces, dígame, señor, yo digo, los países que son tan grandes, en el momento de las necesidades, los principios y los valores que defendemos, ¿quedan por el camino? ¿Los vamos a defender? Después le voy a dar otro rato de lo que es nuestra región, para que ustedes vean cómo... Pero usted tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Eh? Usted ya sabe la respuesta a esa pregunta. No sé, no la tengo porque políticamente no la tengo, pero si la tuviera, lamentablemente tengo... Pero yo diría, la respuesta está en que los temas económicos y comerciales se deben manejar porque aquí lo que importa es que la gente viva mejor. Y entonces cuando uno dice, señor, muy bien, los Estados Unidos que están en crisis de materia multipolar, Europa que está en más crisis todavía porque tiene esa dificultad de la dependencia con Rusia, que no es poca cosa, todo el tema de la energía, Alemania, cuyo presidente de la empresa Gazprom 2 es el señor Schröder, el canciller que antecedió a la señora Merkel. Claro. Entonces, cuando uno ve todo eso... ¿Subestimaron a Putin Sí, en algún yo creo que momento? subestimaron un poco, bastante. Creo además que el tema comercial y económico no lo valoraron, sobre todo el tema energético, que es un tema muy sensible, porque se han avanzado a que 2 o 3 países, Polonia, son el 100% dependen de la energía rusa, y Alemania el 40%. Bueno, es una economía muy importante. Y subestimaron porque generalmente en el interlocutor, que es un zar del siglo XXI, no hablemos nada de ideología, porque lo que quiere restaurar es todo un imperio ruso, por decirlo así, dentro de la minoría étnica que tiene, pero a él le importa muy poco la vida humana. Y cuando hay un presidente de esa naturaleza que maneja todos los aspectos, hay que ver las palabras que utilizan algunos los que estudian estos temas increíbles, bueno, se subestimó.
Y al subestimarlo y al seguir insistiendo con el tema de la OTAN, muy bien, porque ya se acabó la cortina de hierro. Aquí lo que implosionó fue un modelo. Lo que no solucionó la economía mundial fue el mercado. Pero el mercado es también el eje de todas estas cosas con políticas públicas. Entonces tenemos China. ¿Quién es el más importante? Y China hoy es el nuevo actor. Ahí está el tema. Entonces, ¿cómo lo ven actuar a China? Dice que sí, Crimea le parecía más o menos, pero China es el principal exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios. Sí, sí. Y cuando uno ve eso, China dice, ¿yo qué me voy a complicar con este tema? Voy llevando porque de tanto que van a presionar, como les decía Kissinger, nada menos que Kissinger, hace un año decía, no presionen tanto a Rusia que lo van a lanzar al regazo de la China. Que es muy difícil porque las relaciones chinas-rusas nunca fueron buenas ni van a ser muy fluidas. Pero también es cierto que este tema cambia el mundo y cambia las relaciones comerciales y cambia la relación geopolítica. Y Estados Unidos tiene un problema muy serio, obviamente, que sobre todo porque tiene una crisis de polarización política interna que le da una enorme debilidad y además ha tenido fracasos externos muy importantes en Afganistán y en otros. Por eso, de alguna manera. Pero la OTAN hoy se está rearmando Alemania y Japón. Claro. Alemania está comprando los F-35, que sale 100 millones de dólares cada uno más o menos. Y están comprando. ¿Por qué se están rearmando? Y todo lo que se está haciendo es rearmar para enfrentar grandes potencias, cuando hoy, en el caso nuestro, nuestro continente, la desigualdad es nuestra principal expresión en materia social. Y yo digo, bueno, también es serio que es la vida de los imperios. Los imperios van cambiando, no le vamos a pedir a uno que cambie porque en realidad es todo norte-norte. No digo lo que es el transporte marítimo y el costo que tenemos. El costo, después del COVID, y ahora más todavía, el precio de los containers subió enormemente. ¿Y por qué? Y porque el container trabaja norte-norte. Y entonces, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Si somos exportadores agroalimentarios, necesitamos de puertos inteligentes, de infraestructura desarrollada. ¿Los tenemos? No. Y cuando empiezan a decirnos en China o en los competidores, si no tiene puerto verde, no exporta. Si no tiene puerto inteligente, no exporta. Más allá de las medidas que nosotros vimos de Europa sobre el tema fitosanitario y todo lo demás. El proteccionismo, que va a estar alimentando hoy el nuevo nacionalismo, porque el nacionalismo hoy empieza a ver en la seguridad energética, en la seguridad alimentaria, y cada uno va a empezar a manejar de medida el traje. Entonces le dice a España, déjeme traer el maíz de Argentina y de Brasil. Por ahora se soluciona el tema y le empiezan a cortar. Yo digo esto para que nos ubiquemos. Nos ubiquemos en un continente como el nuestro, que todos hablamos de América Latina. Yo digo, ¿saben una cosa? Díganme cuál es el teléfono de América Latina. Nunca la he podido llamar. A ver, panelistas, abrimos a preguntas. Dos preguntitas, sí, como para despuntar el vicio. Sí, tranquilo que para eso. Las sanciones que están poniendo económicas a Rusia, Europa, ¿no? Y Estados Unidos por el tema de la invasión a Ucrania, no sé cuánto efecto tienen. Al mismo tiempo están comprando gas y petróleo. La propia primera ministra finlandesa, creo que el otro día, dijo, estamos financiando nosotros con las compras la guerra en Ucrania. Es decir, ¿qué otras medidas alternativas se puede buscar sin ser la militar? Esa es la primera. Y la segunda, la LADI, ¿cuántos años tiene? ¿Y qué ha logrado? ¿Y hacia dónde va? ¿Sirve para algo? Es lo que yo pregunto, después lo vamos a la segunda, es la segunda, pero la primera, si yo le diría que las sanciones son el SWIFT famoso, que son 200 países que funcionan con más de 110.000 transacciones diarias. Ya le dice, ahora usted, que no es un organismo internacional, es un organismo independiente, usted no va a operar ni pagar ni comprar, o mejor dicho, ni pagar ni vender. También va a afectar a los que hemos vendido, porque va a tener la imposibilidad de pagar. Eso es una sanción económica, después el tema de los activos, son todas... Rusia tendrá la posibilidad de alguna manera de solucionar algunos temas, pero no todos. Pero eso significa que en el mundo va a haber una enorme caída del tema del comercio, de la productividad y sobre todo de las economías emergentes. Porque ¿qué va a haber ahora?
se va a apreciar el dólar, se va a depreciar el euro. ¿Los inversores a dónde van? Y el oro, letras de tesorería americana, franco suizo, y después allá las letras le suben la tasa de interés para combatir la inflación, y todavía nos vamos a quedar con que los inversores sanos del mundo van a decir, yo me voy a resguardar, como le llaman, donde haya menos riesgo. Pero el resguardo del inversor es la caída de la inversión del producto en cada país como los nuestros. Y ahí es donde todos los efectos, va a haber inflación, como la tenemos, más todavía, va a haber una apreciación del dólar en general, que hay que ver más allá del tema, y va a aumentar nuestra deuda externa. Para pagar nuestras deudas con el dólar, bueno, y después lo de la LADI. La LADI es el único organismo que no cierra. ¿Sabe por qué no lo cierran? Porque es el que tiene todos los tratados inscriptos adentro de integración. Y como es una excepción técnica, en el sentido de que si no, se le aplicaría la cláusula de lo que nos concedemos entre nosotros tendríamos que concederlos a todos los demás miembros de la excepción queda ahí. El problema es que una cosa es el tratado y otra cosa es el comercio. Y cuando uno ve los índices de comercio que van cambiando, yo digo, el comercio intra-ALADI es el que debería incentivarse. Las oportunidades hay, pero los países todavía hace varios años, todavía no lo ven como un tema que va más allá de la declamación romántica de la integración. Bueno, es más chiquito todavía lo que ha sido el Mercosur. Pero ahí es lo que tenemos. Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora con la plataforma empresarial, que es nueva, donde vamos a poner que todos los empresarios pueden utilizar la pymes grandes negocios para poder negociar, encontrarse con un algoritmo y poder de alguna manera saber que hay otros que pueden vender alfajores, zapatos. Que no ahora le voy a pedir en un ratito que profundice un poco más en ese aspecto, ¿sí? Pero antes terminemos la ronda de justamente en ese preguntas. contexto que usted mencionaba de países que se van a estar cerrando, más proteccionistas, más nacionalistas, esta estrategia del gobierno de abrirse del Mercosur y negociar por sí solo, ¿no debería ser de algún modo replanteada? Porque incluso usted ha hablado de la importancia de revitalizar o agilizar los acuerdos Mercosur-Unión Europea. Yo voy a decir esto, que es un tema que no entró con el gobierno uruguayo. Ustedes saben que tengo el problema, pero no me importa porque el tema es así. Ustedes ven el ALCA, famoso ALCA. Fracasó el ALCA. Muy bien. ¿Quién hizo zonas de libre comercio con los países de América del Norte y todo lo demás? Estados Unidos bilateralmente. Con México, que ya tenía, con toda América Central, con Perú, Chile, Colombia. Muy bien. Ellos mismos hicieron zonas de libre comercio con Europa. ¿Qué tenemos nosotros? Mercosur, digamos, en la parte del sur, que entró Venezuela, fue suspendida por razones técnicas, vamos a decir así, que fueron técnicas, pero el Mercosur no realizó ningún tipo de acuerdo. La irrelevancia en la que estamos condenados en general es muy importante porque no es la prioridad de la Unión Europea, somos la última prioridad, el Mercosur, o sería, de lo que antes está África, están las otras 5 regiones y todo lo demás. Entonces, el Mercosur, técnicamente, no políticamente, tiene el arancel externo el doble del promedio mundial. Digo, bueno, señores, del promedio mundial. No tenemos internalizando las normas. No hemos negociado, ni siquiera somos, o el Mercosur no es una zona de libre comercio imperfecta y menos una unión aduanera. Entonces tenemos que asumir que hay países grandes que son los que están condenados a entenderse. Y estos son Argentina y Brasil. Porque son los dos. Así fueron, yo lo viví, porque aquello de que cuando yo hablé con un canciller una vez discutiendo este tema, me dijo, no te equivoques, que la cola no mueve al perro. ¿La cola quién era? Sí. Y yo lo único que le dije, bueno, pero por lo menos si el perro no está contento, no sabemos pues si no tiene cola. Una salida ahí más o menos. Sí. Pero esa es la verdad. Entonces yo le digo, muy bien, si son México, Brasil, Argentina, tienen todo para poder comerciar. El Mercosur tiene todo para poder salir. Y no es un tema ideológico. Ahí lo tenemos, lo que está pasando en el mundo. Es un tema de cómo defendemos el empleo y el bienestar. Pero respondió tu pregunta, pero... Bueno, no responde a mi pregunta. No, pero es que yo puedo decir que está muy bien que se trate de movilizar un Mercosur que es irrelevante. Ahora, también es cierto
que para movilizar un Mercosur que es irrelevante necesitamos la voluntad de los dos más grandes, porque la cola no mueve al perro. Y cuando la cola define irse del cuerpo y decir, bueno, voy por mi lado. Una cosa es que se vaya y otra cosa es que diga, yo quiero hacer una negociación de carácter externo o quiero movilizar. El patrimonio de los países chicos es la inteligencia molesta. Y molestar con la inteligencia o molestar con algo. Pero no platear el clavo porque el tétano siempre en los países chicos. Bien. Entonces ese tema lo tenemos que ver y es un tema mucho más geopolítico y de un viejo modelo. Ya los países cambian de gobierno, se enfrentan, están de un lado y del otro y ustedes van a ver que aquí que va a hablar es el empleo. Y si no va a terminar como aquel cuento del italiano, piove, gobierno ladro, decía. Bueno, acá es lo mismo, pero para eso tenemos que ver la vecindad y no es el Uruguay, es la vecindad que tiene que entender eso. Fernando. ¿Fernanda o Fernando? Ah, bueno, no cualquiera. Sé, primero las damas. Dale, Fer. Yo iba en una línea similar a lo que planteaba Verónica cuando usted planteaba el tema del proteccionismo y agrego los nuevos perfiles autoritarios que están planteándose en el escenario político. Para Uruguay, ¿cuál es la alternativa si no es América Latina? Cuando usted decía, llamamos a América Latina y ojalá encontrar el número. ¿No es este el momento político? Quizás suena como muy utópico. ¿No es el momento político en un mundo que cada vez se va a hacer más proteccionista, más nacionalista para Uruguay? Porque yo entiendo el funcionamiento del mercado en lo que respecta al Mercosur, pero políticamente, si no es América Latina... Pero yo no puedo hablar políticamente para Uruguay, pero pongamos los números sobre la mesa. ¿Cuántos son las exportaciones de Uruguay a la Argentina? ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje? 4%. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos respecto del Brasil 2022? ¿Quién es el principal socio del Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia y de Perú? China Popular. Y entonces uno dice, caramba, ¿no será que esta globalización nos tiene que por lo menos a entender a nosotros que tenemos que tener políticas de frontera, aduanas, que funcionen, todo lo demás, que eso lleva años? Porque la burocracia quizás fue uno de los elementos más que rompió para mí como factor de poder la vieja teoría de la lucha de clases. Un superpoder estructurado se colocó entre quienes pensaban de una manera y la burocracia puede más. Ustedes van a buscar en cualquier país cómo se entiende la aduana, el puerto, la impositiva, y cada uno tiene su chacra, en general digo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no empezamos a tener la modernización de políticas públicas y de burocracias más modernas? Y eso va a venir, pero va a venir, les digo, entonces el tema no es tanto... Brasil y Argentina lo tienen que entender. Un ejemplo. Yo hace 25 años firmé la hidrovía, el dragado del canal Martín García. Está todavía por cumplirse efectivamente ese dragado. La hidrovía, que es la que sale todos los productos, millones y millones de cereales que vienen de Mato Grosso y todo más. ¿Y cuál es el problema? Quizás son los nacionalismos, la falta... Ese es el problema, que cómo nos entendemos es que nosotros no tenemos en general en la región el sentido de que el que lidera tiene que pagar los costos o algunos costos. No, nadie quiere pagar un costo. Y los que están más complicados, Paraguay nunca tuvo salida al mar, Bolivia lo tuvo alguna vez, todos esos, y se tiene, está el tema del gas, por ejemplo. Yo estaba haciendo, Argentina inauguró el gasoducto, ¿se acuerdan del gasoducto? Nunca pasó un metro cúbico por el gasoducto y se cerró también el gasoducto con Chile. Y ahora, no podemos empezar con la integración. Digo esto porque es muy importante, la geografía es la madre de la historia. Chao. Ahora, lo que tenemos que hacer es, con el mundo globalizado, con esa geografía, tenemos que decir a los socios, señores, vamos a crecer juntos. Aquí no es cuestión de que uno diga, el presidente tal no me gusta, o me gusta porque se acabó la diplomacia presidencial, se ideologizó todo el tema, y en el medio, ¿quién es el que sufre?
el que no tiene trabajo. Abreu, le agradezco muchísimo su presencia. La verdad que nos ha dejado muchísimo insumo para pensar, reflexionar y seguir haciendo preguntas. Yo les agradezco a ustedes esta terapia de grupo que me han No, por permitido. favor, Fer, perdón, pero tenemos que hacer pausa. Le agradecemos muchísimo, Gracias. de verdad, por habernos acompañado. Muchas gracias a Repasamos que pueden buscar Conexión Empresarial, que es la plataforma que pone al ADI al servicio justamente de los Entren, van a ver qué empresarios. interesante que es, porque entra el empresario, tiene, no solo entra, tiene capacitación, pero tiene toda la información con un algoritmo ahora, no solo del producto, de todas las corrientes de comercio, para poder de alguna manera ver las oportunidades. Perfecto. Te digo esto porque entrar ahí depende, la LADI depende de la voluntad de los países. Muy bien. No depende de la burocracia. Ahí sí. Y el que quiere integración, que decida. Pero que no me vengan a hacer llorar sobre los héroes lo que no realmente se concretó en los hechos. Muchas gracias otra vez. Pausa y ya venimos, ya volvemos.